Muy buenos días, gracias a la organización por contar con nosotros, con los registradores de España. Voy a hablarles de tres cosas que tienen una especial incidencia en todo el tema que tiene que ver con urbanismo, con el proceso constructivo, con el acceso a la información y también con nuevas herramientas para la gestión de, bueno, tanto del urbanismo, del proceso constructivo, pero también, sobre todo, de la gestión de los ciclos de vida de los edificios. En primer lugar, la georreferenciación, coordinación, registro, catastro. Muchos de ustedes sabrán de qué les voy a hablar como herramienta para dar una mayor seguridad al tráfico jurídico inmobiliario. Y todo parte de la Ley 13/2015. Es verdad que los registradores llevamos trabajando con información gráfica desde hace más de 20 años, pero es a raíz de esta ley cuando ya se regulan de una forma ya completa, por un lado, el acceso de la información gráfica, de los datos gráficos al registro de la propiedad para mejorar tanto la descripción de nuestras fincas registrales como su geolocalización y, sobre todo, y lo que es más importante, bajo el amparo de los principios hipotecarios y sobre unos ejes básicos, que es el empleo preferente de representaciones gráficas catastrales, aunque con la posibilidad de utilizar representaciones gráficas alternativas, es decir, realizadas técnicamente sobre el terreno, fundamentalmente cuando la parcela catastral no está, cuando la parcela no está de alta en catastro o cuando hay alguna discrepancia en la información catastral. Que en general la inscripción de la representación gráfica es voluntaria, pero existen numerosos supuestos en los que es obligatoria y en particular aquellos procesos que tienen que ver con la reorganización del suelo y por tanto de la propiedad o las clásicas operaciones realizadas sobre finca registral como es una agrupación, una división, una segregación. Por otro lado, la existencia de un procedimiento registral garantista, es decir, el proceso de inscripción de base gráfica se realiza obviamente ante el registro y eso va a desencadenar la coordinación con el catastro a través de la calificación registral, jurídico-gráfica por parte del registrador y con la notificación a los titulares colindantes y, por último, con sistemas de calificación gráfica en nuestro sistema, en nuestro programa de gestión en cada uno de los registros de la propiedad y además habilitando sistemas de obtención de esa información. La segunda cuestión que introduce esta ley es la coordinación entre el registro y el catastro, puesto que responde a la necesidad de que ambas instituciones vayan de la mano en cuanto a la definición de la realidad inmobiliaria. Ambos trabajamos sobre la realidad inmobiliaria, parcela catastral, finca registral, pero entendiendo el legislador que ambos cumplimos nuestra función muy bien de forma separada. Es decir, se trata de coordinar información para facilitarnos a ambos el ejercicio de nuestras funciones. Básicamente, el proceso de coordinación, para no aburrirles demasiado con este tema, implica que una finca registral con una representación gráfica georreferenciada sabrá de corresponder o guardará identidad con una parcela catastral, de tal manera que al final el CRU, el código registral único que identifica una finca registral sobre el territorio, se identificará con su homólogo catastral, que es la referencia catastral. ¿Y por qué repercute tanto toda esta cuestión en el sector inmobiliario? Pues en tres ámbitos. En primer lugar, en el ámbito urbanístico, porque, como decía, todo proceso de reorganización de la propiedad, una parcelación urbanística, una reparcelación urbanística, tiene una vertiente jurídica, pero también la tiene gráfica. Siempre la ha tenido. Lo que pasa es que actualmente, y conforme a la Ley 13/2015, ahora ya no hablamos de planos, ahora hablamos ya de representaciones gráficas de la finca de resultado. Y precisamente la ley introduce la obligatoriedad de inscribir las representaciones gráficas de las fincas de resultado. Pero es que es más, dado que las fincas van a nacer ex novo en el registro de la propiedad y en el parcelario catastral, deben de nacer coordinadas. Es quizás el ejemplo más paradigmático de coordinación entre el registro y el catastro. El segundo aspecto es el propio aspecto constructivo, y me limito simplemente a lo que dice la ley, porque junto con los requisitos que ustedes conocen de la ley del suelo y rehabilitación urbana, se introduce la obligación de hacer constar en los asientos registrales las coordenadas de la superficie de ocupación de una construcción sobre una finca o parcela sobre la que se construye. Y ello afecta tanto a instalaciones fijas como removibles, por ejemplo, las casas de madera que ahora se están construyendo o instalando bastantes. Y por otro lado, hacer constar también en el asiento registral los planos de los elementos de una propiedad horizontal. Junto con ello, además, la obligatoriedad de hacer constar y archivar en el registro de la propiedad el libro del edificio. Y el tercer ámbito es el ámbito comercial, porque la incorporación de los datos gráficos al registro, junto con la tradicional información jurídica, se añade además la información gráfica. Eso hace que la finca se convierta, ahora sí, en un elemento esencial de cualquier negocio jurídico inmobiliario. Y además con una descripción perfectamente definida, gráficamente sobre el territorio y amparada por los principios registrales, y además porque a ello se le puede asociar información territorial, información ambiental, urbanística, de diversa índole. Ahora